Te bendiga, te habla el hermano Josué Padilla y bienvenido una vez más a nuestra transmisión de aquí en Más de Dios. Es un placer para nosotros tenerte con nosotros, sabiendo que este espacio ha sido creado para ayudarte a fortalecer tu fe y ayudarte en tu diario vivir en el Señor. Ya sea que tú conozcas al Señor por toda tu vida o que estés recientemente acercado a la fe en Cristo Jesús, estos videos tienen el propósito de ayudarte a crecer en tu vida cristiana. En el video anterior hablamos acerca de la fe y de la importancia de la fe en nuestras vidas. Y permíteme darte hoy la bienvenida a nuestra sesión de hoy, las promesas de Dios. Las promesas de Dios son algo para nosotros que nosotros podemos aferrarnos a ellas. En la semana pasada hablamos de la fe para creer en esas cosas que pueden ser posibles. Pero aparte de la fe y aparte de creer que Dios puede, hay promesas específicas que Dios ha hecho a su pueblo que son también parte de nuestro caminar cristiano. En el video anterior discutimos acerca de el desarrollo de nuestra fe para creer como parte de nuestro diario vivir, pero hoy hablaremos las promesas de Dios y cómo podemos confiar en su fidelidad. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: por medio de estas cosas nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas. Mira bien esto, para que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Por medio de estas cosas nos ha dado su preciosa y grandísimas promesas. Las promesas de Dios son preciosas, son grandísimas y tienen el propósito de que nos lleven a ser participantes de una nueva naturaleza. Si tú te has entregado al Señor, hay una nueva naturaleza en ti. Si tú todavía no lo has hecho, en el momento en que tú te entregas a Dios, hay una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza, tú puedes gozar de estas preciosas y grandísimas promesas. En este estudio del día de hoy reflexionaremos sobre cómo las promesas de Dios son una fuente de esperanza, una fuente de dirección para nuestras vidas. Y es a través de esta manera en que vamos a entender que las promesas de Dios son para nosotros en cualquier etapa de nuestra vida. Dios, a través de la Biblia, nos hace promesas a nosotros de cosas que Él nos da. Hay cosas como su presencia. El Señor promete su presencia con nosotros. Piensa en eso un momento. No estamos solos. Él promete su presencia. Él promete su provisión. Él promete salvación a aquellos que en Él creen. Así que las promesas de Dios a través de su palabra las podemos encontrar para beneficio de aquellos que creen en Él. Las promesas de Dios no fallan. Las promesas de Dios nunca quedan mal. Cuando el Señor promete en la Biblia, el Señor siempre cumple. La Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo hizo con Adán, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con los discípulos. Estoy seguro que también lo hará contigo. Yo pudiera contarte un testimonio personal todos los días de alguna experiencia donde vi una promesa de Dios cumplida en mi vida. Cada día Dios cumple promesas, cada día Dios está atento y a veces no es en el momento en que nosotros lo esperábamos, pero Dios llega en el momento. Es como un regalo que cuando tú estás ahí de repente te dicen: te traje esto. Hace unos días estaba yo en mi oficina y llega mi esposa y me dice: te traje esto. Me había traído algo que a mí me gusta digerir, algo que a mí me gusta comer, y era sencillamente una sorpresa. No me lo había prometido, pero me la trajo, y esa sorpresa trajo alegría. Pero en Dios nos ha hecho promesas, y en el momento en que Dios llega, muchas veces yo estoy esperando algo y no llega, pero cuando llega me acuerdo y digo yo: Dios ya me lo había prometido, y por eso puedo estar confiado aún en los tiempos de incertidumbre, aún en los tiempos donde nada ocurre. Yo puedo estar confiado. Entonces, para comenzar, quiero recordarte que en medio de las pruebas, las promesas de Dios
son muestra de nosotros como de una roca firme. Es algo que Dios pone en nosotros. Podemos estar seguros de que si nos paramos en las promesas de Dios, no va a venir la corriente y se las va a llevar, no va a venir un viento y las va a derribar. Las promesas de Dios siempre son firmes para nosotros. Así que quiero pedirte que nos acompañes mientras exploramos la palabra de Dios para encontrar esperanza y para encontrar fortaleza en su palabra. Entonces, ¿qué son las promesas de Dios? Segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, las promesas de Dios son su pacto con nosotros. Son declaraciones divinas que reflejan su carácter fiel y amoroso. ¿Viste? Su carácter fiel y amoroso. A través de Cristo, todas estas promesas se cumplen, asegurándonos su cuidado eterno hacia nosotros. Es decir, las promesas del Señor nos vienen a cubrir de una manera en que cuando nosotros no sepamos, hay promesas que ya han sido hechas para nosotros. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando el mundo viene contra mí, cuando el mundo tira sus adversidades, cuando el mundo quiere sobrellevarme, yo me puedo parar en la promesa que Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Esa promesa me trae a mí la seguridad de que estoy en el cuidado eterno de Dios. Y acuérdate que la palabra clave aquí es eterno, porque Dios es eterno. Cuando todo falla, Dios es fiel. Cuando todo se acaba, Dios permanece. Las promesas de Dios nunca se acabarán. Entonces, las promesas de Dios como un ancla para nosotros. En la video anterior hablamos acerca del ancla de nuestra fe. En las promesas como ancla, nosotros podemos darnos cuenta en Hebreos 6, capítulo 19, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es decir, las promesas de Dios son eso que nos hacen permanecer aun cuando las circunstancias no cambian. Como te decía ahorita, el Señor dijo que Él va a estar conmigo. Yo voy a estar seguro porque Él lo prometió, Él lo cumplirá. Mi Dios, pues, dice la Biblia, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios inspirando al escritor para decirnos a nosotros que Dios tiene riquezas para proveer lo que nos falte, no solo económicas, sino las riquezas de la vida eterna, de la salvación, de las promesas de Él. No solamente dinero, no solamente oro, no solamente plata, no, pero Dios está ahí para suplir todo lo que nos falte conforme a las riquezas de la gloria del nombre de Dios, dándonos a nosotros esta estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Se convierten las promesas de Dios y actúan como un ancla para nuestra alma, para nuestra vida, para estar seguros de que Dios hará algo en medio de nuestra situación. Ahora veamos entonces las promesas específicas en tiempos de incertidumbre, aquellas peticiones que son algo fijo y estable. La promesa de la presencia de Dios. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay promesas firmes que Dios ha hecho a nosotros, en las cuales nosotros podemos estar confiados. Mira bien esto: Dios promete estar con nosotros en todo momento. En cualquier circunstancia, Dios promete estar contigo. No estamos solos en las pruebas, amado amigo. No estamos solos en las pruebas, amado hermano. Su presencia nos da fuerza para seguir adelante y para poder estar seguros de que no nos ha abandonado. Dios está en medio de cada situación de tu vida, aún en aquellos momentos cuando tú no sabes qué hacer. Vete a la Biblia, encuentra las promesas del Señor, encuentra lo que Dios ha dicho acerca de tu situación y agárrate de ella, porque la promesa de Dios nunca falla. Dios tiene promesa de provisión sobre nosotros. Dios ha prometido darnos lo que nosotros necesitamos. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos va a suplir lo que nos falte. No dice nos suplirá lo que queremos, no dice nos suplirá lo que encaprichemos, no. Él suplirá todo lo que nos falta. Te falta paz, Dios te da paz. Te falta dinero, Dios te da dinero. Te falta gozo, Dios te da gozo, porque Él nos da todo lo que nos falta conforme a la riqueza de lo que Él es. Él es vida, Él es paz, Él es gozo, pero también Él es un proveedor. Él es alguien que nos da bendiciones físicas para que nosotros podamos hablar y contar de las promesas y las maravillas de Dios en nuestra vida. Dios es nuestro proveedor en tiempo de necesidad. Él es el que podemos buscar y confiar en Él, y Él cuidará de nosotros. Física y espiritualmente, Dios es nuestra provisión. Y yo quiero que usted piense en eso, porque en cualquier situación, en cualquier momento, yo quiero que usted piense en que Dios cumple sus promesas para sus hijos. Así que Dios nos promete a nosotros también la provisión, pero también nos promete la paz. Estas cosas son fundamentos para nosotros. Si nos falta la paz, a veces lo hemos perdido todo. Y la Biblia dice que Él es nuestra paz. Él es la persona que provee la paz, aún en los momentos donde la paz se nos va de los dedos de las manos o se nos va por un momento no deseado. El Señor es nuestra paz, aún en los momentos de dolor. En San Juan capítulo 14 versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire bien esto, dice: no se turbe vuestro corazón. Yo tengo paz en medio del dolor, yo tengo paz en medio de la incertidumbre, yo tengo paz en medio de la escasez, yo tengo paz en medio de lo que viene. Yo tengo la paz. El Señor es nuestra fuente de paz, y estas promesas, amado hermano, son promesas de las cuales nos podemos aferrar. En medio del caos, Dios nos da una paz sobrenatural. Es una paz que trasciende las circunstancias y guarda nuestros corazones para que nosotros podamos estar tranquilos. Una ocasión, cuando yo estaba más, digamos, joven relativamente en cuanto a mi matrimonio, llegamos a una situación financiera difícil, y uno como hombre a veces quiere hacer hasta lo imposible. Uno busca tarjetas, uno busca medios, uno busca maneras de querer suplir, y uno pierde la paz y empieza a entrar en situaciones donde, cuando nosotros llegamos a esos momentos donde la paz de Dios ya no está con nosotros, empezamos a cometer errores. Tuve que realinear mi vida, realinear mis prioridades y encontrar que todo lo que yo pudiera hacer no me iba a traer la paz que Dios me podía proveer. Y descubrí que aún en medio del problema puede existir la paz, aún cuando yo no entiendo por qué Dios está permitiendo las cosas. Ahora, muchos años después, yo puedo darme cuenta que Dios me estaba pasando por un proceso. Hablamos en el video anterior acerca de la fe y de las pruebas que producen paciencia. Ahora entiendo por qué estábamos viviendo esa etapa, pero en el momento se pierde la paz. Te invito a que te tomes a la promesa de que Dios es el proveedor de tu paz para tu vida. Así que entonces la pregunta que quiero hacerte entonces: ¿cómo confiar en las promesas de Dios? ¿Cómo podemos hacer para mantenernos tranquilos en momentos difíciles? Yo quiero decirte, una de las cosas importantes de esto es que al confiar en las promesas de Dios, tenemos que hacer lo siguiente. Número 1, recordar su fidelidad pasada. Si usted te está preguntando, tú dirás: pero ¿cómo puedo yo agarrarme de las promesas de Dios? Piensa, recuerda en su fidelidad pasada. Es lo que acabo de hacer yo con el testimonio que te acabo de contar. Me acordé de cómo Dios me sacó de una situación. Entonces recuerda la fidelidad pasada, cómo Dios fue fiel en otros momentos. En el Salmo 77:11 dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice: haré memoria de tus maravillas
antiguas, es decir, haré memoria de las cosas que has hecho. Si me salvaste en el pasado, me salvarás mañana, porque tú eres un Dios de promesas. El reflexionar en las formas en que Dios ha sido fiel en el pasado nos fortalece para confiar en Él en el presente y dejar en sus manos el futuro. Así que tienes que recordar la fidelidad de Dios del pasado, y esto te servirá a entender sus propósitos. Poner nuestra mirada en su palabra es el número 2. Así que tienes que recordar las cosas del pasado en cuanto a lo que Dios ha hecho, y luego tienes que poner tu mirada en su palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tienes que acordarte de las palabras de Dios. Leer y meditar en las Escrituras nos recuerda a nosotros sus promesas. Cuando tú lees las promesas de Dios, tú te acuerdas de que tú puedes caminar seguro, porque tú puedes orar con fe. Y ese es el último punto. Tienes que orar creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Tienes que acordarte del pasado, tienes que agarrarte de las promesas, tienes que orar con fe. Hablamos de la fe en el video pasado. Si no lo has visto, te invito a que vayas al video anterior a este, que se llama Fundamentos de la Fe. Y quiero que veas en Marcos 11:24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la oración es el puente que conecta nuestras necesidades ¿con qué? Con las promesas de Dios. La fe, la oración, en esa manera de creer, vas a conectar: Señor, esta es mi situación, Señor, esto es lo que tú prometes, yo voy a confiar en que tú vas a obrar para bien en mi vida. Así que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Todo lo que ha prometido, Dios lo cumple. Su palabra es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Y así que hoy te animo a que busques sus promesas, a que indagues en la palabra del Señor y busca esas promesas, medita en ellas y confía plenamente en su amor y en su poder. Y recuerda, Dios no miente y sus promesas son eternas. Te invito a que hoy confíes en Él. Te invito a que deposites tu confianza en las promesas de Dios, sabiendo que Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Te invito hoy a que busques una promesa en la palabra del Señor, una promesa específica para tu vida, en tu situación actual. Te invito a que te metas a la Biblia y busca una promesa que Dios da acerca de una situación. En el video anterior te dije: piensa en cómo puedes manejar tu fe y cómo puedes avanzarla. Ahora quiero que veas tu vida y que busques una situación que para ti en este momento sea difícil. Encuentra una promesa en su palabra y aférrate a ella, y Dios hará lo que Él promete. Escribe, memoriza esta semana alguna promesa del Señor. Yo mencioné la porción donde el Señor les dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa está en mi corazón, esa está en mi mente, esa está en lo que yo he memorizado para poder llevarla conmigo donde quiera que yo vaya. Así que toma una promesa y vive con fe en ella, sabiendo que Dios nunca falla. Así que Dios es fiel y Él cumple sus promesas, amado amigo, amado hermano. Y quiero hoy orar por ti y pedirle al Señor que en medio del proceso que puedas estar viviendo, tú puedas crecer no solamente en la fe, sino que también que puedas crecer sabiendo que las promesas de Dios son tuyas y que puedes aferrarte a ellas. Oramos. Gracias, Señor, en este hermoso momento por la oportunidad de meditar en tus promesas, en tus preciosas promesas. Tu palabra dice que son grandes y que son inmensas y que son preciosas. Señor, gracias por esas promesas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ellas cada día, a asegurar, Señor, nuestra fe en que tus promesas se cumplen en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en todo lo que nosotros pongamos en tus manos. Señor, yo te pido, y confiamos en cada una de ellas, yo te pido que nos ayudes a poder vivir cada día en fe, creyendo que tus promesas son fieles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga. Se despide de ti el hermano Josué Padilla, recordándote que puedes visitarnos en masdedios.com y seguirnos en las plataformas de Facebook y de YouTube bajo Más de Dios, y ahí podrás encontrar más recursos, más videos, más mensajes. Agrégate a nuestra página para recibir todo lo que vayamos poniendo, que sabemos que bendecirá tu vida. Con el propósito de crecer tu fe y de ayudarte en tu diario vivir, se despide de ti el hermano Josué Padilla de Más de Dios, enseñando la verdad, predicando esperanza y alcanzando corazones. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.